gente que por ahí, los propios votantes del Frente de Todos, que dicen algunos, no, estoy decepcionado, no fui a votar, estoy enojado, tienen que darse cuenta del bloque de poder que puede volver a instalarse en la Argentina, que es muy peligroso, que vienen por todo. Digo, todavía estamos a tiempo de advertir el peligro de lo que está enfrente, ¿no? Y haces muy bien en subrayarlo todas las noches acá, porque además sos uno de los que ha percibido rápidamente el grado de peligrosidad de un sector de la derecha argentina que trae una agenda que nosotros pensamos olvidada. La verdad es que si yo te hubiese dicho, Gato, hace 6 meses que iban a salir a recorrer las villas de la ciudad de Buenos Aires, reivindicando la política de la convertibilidad o recomendando que para crear trabajo hay que eliminar derechos laborales, me hubiese dicho, no, Leandro, es imposible. 6 meses atrás era imposible esto. Bueno, el poder, ¿cómo funciona? Utiliza a los partidos políticos afines o a los dirigentes políticos afines a su ideología para tratar de construir sentido común. Y ese sentido común, viste, al principio parece delirante, después, viste, te empieza a preocupar hasta que un día te lo imponen. Obvio. O sea, la verdad, después de lo que pasamos durante el gobierno de la dictadura militar y el periodo de Martínez de Oz, que se hayan vuelto a aplicar las políticas neoliberales en los 90 y se hayan vuelto a aplicar durante la gestión de Macri. Y ahora reivindican a Cavallo. Y lo dicen sin ponerse colorados. Bueno, entonces, mira, es una pelea desigual, porque la pelea contra el poder real es una pelea que se da en varios frentes a la vez. Pero como decís vos, es muy importante que la gente sepa que la discusión acá no se trata de tener un diputado más o un diputado menos, aunque obviamente por la Cámara de Diputados va a pasar mucho del futuro de la Argentina. Se trata de ver qué valores van a organizar nuestra vida. La verdad es que esta construcción de la derecha, como dice Jorge Alemán, que es una agenda más que un partido político, que pone una agenda retrógrada, regresiva. Impone un pensamiento único. Impone un pensamiento único, requiere inevitablemente que haya una cultura democrática, abierta, plural, que se le contraponga. Por eso es tan importante, la verdad, o sea, el Frente de Todos tendrá contradicciones como tienen todos los movimientos de masas. Es imposible pensar un movimiento de masas sin contradicciones, porque las sociedades son heterogéneas. Ahora, cuando vos no solamente hilás fino, sino que va fundamentalmente al corazón de los proyectos, te das cuenta que la única manera de frenar este avance global de la derecha, que viene para quitar derechos, que viene para liberar todo de acuerdo a las reglas del mercado, sin considerar la sensibilidad social ni nada, es construir desde el Frente de Todos un bloque también de poder social que tenga una agenda distinta y que pueda fundamentalmente ir progresando en términos de la ampliación de derechos y de la búsqueda del desarrollo económico. Además, fíjate vos, hoy, por ejemplo, lo dijo Pichetto, ya lo están diciendo, la derecha y la ultraderecha con Milei van a funcionar en un mismo bloque. Hoy lo dijo Pichetto, al 2023 o en el Congreso no tenemos prejuicios, vamos a ir juntos. Ya lo están diciendo, ¿no? Y en la ciudad, porque hablan mucho de calidad institucional, de equilibrio, de república, pero yo te he contado muchas oportunidades acá lo desigual que es la correlación de fuerzas en la legislatura porteña. Claro. Entonces, lo importante que es tener un bloque de diputados opositores, porque olvídate, esto te lo firma acá, los diputados que entren por Juntos por el Cambio y por Milei van a votar junto a la venta de terreno público. Obvio. Como pasó con los radicales, peor, porque además, digamos, lo del radicalismo fue una sorpresa para muchos porque mostraban siempre una identidad política distinta. Estos no, o sea, para ellos, digamos, Larreta se queda corto a la hora de vender espacio verde, se queda corto a la hora de avanzar sobre una dinámica de la sociedad que obviamente no tiene nada que ver con la que nosotros tenemos. A nivel de la Cámara de Diputados van a votar juntos la flexibilización, en contra de las indemnizaciones, van a ir juntos, obviamente. Hay que ponerle un freno a la derecha y hay que construir una alternativa política para los tiempos, no solamente, la discusión no es solamente el corto plazo. Gustavo, mirá, esto se está discutiendo en el mundo. O sea, la discusión acá excede a la Argentina. Es una agenda que trata de construir consensos sobre disvalores. Entonces, a ver, si yo te hubiese dicho también hace 6 o 7 meses atrás que los candidatos que decían que agredían a sus contrincantes y que trataban de humillarlos públicamente, que iban no solamente a tener posibilidades de competir en términos de potencialidad electoral, sino que además iban a tener cierto acompañamiento de un sector del establishment, vos me hubieses dicho seguramente, no, el establishment no es tonto, busca otro tipo de articuladores más sofisticados, no vamos a caer en la ridiculez de Trump y de Bolsonaro, porque la verdad nosotros hasta hace muy poco tiempo pensábamos que esto era imposible en la Argentina. Sí, bueno, pero hoy
el objetivo es hacer caer a este gobierno, Sí. y todo les viene bien. Sí. Y si existe una alternativa como la de Trump y Bolsonaro en la Argentina, bueno, obviamente, Vidal y Larreta parecen moderados. Claro, Entonces es tienen- más fácil aplicar el programa reaccionario y conservador si vos tenés un sector de la sociedad que está alimentada todo el tiempo por los ultraconservadores Total. y los ultrarreaccionarios. David, Sí, Leandro, buenas noches. Ayer le escuchábamos a Analía Iraola que decía, bueno, acá el problema es que el gobierno pide permiso para todo. Bueno, ¿vos cómo lo ves frente a esta pulseada con el poder económico y lo que estás describiendo también con el poder mediático y político? No, yo no lo veo así. ¿Dónde se pidió permiso para proponer la sanción de la ley del aborto, por ejemplo? ¿Dónde se pidió permiso para congelar tarifas? ¿Dónde se pidió permiso para sacar el decreto que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones, que después lo frenó la justicia, pero que todos sabíamos que iba a generar una reacción? ¿Dónde se pidió permiso para congelar 1.460 productos de la canasta básica alimentaria? ¿Dónde se pidió permiso para renegociar la deuda externa desde una posición de soberanía nacional? ¿Dónde se pidió permiso para aplicar una tarjeta alimentar que asista a 4 millones de personas? ¿O dónde pedimos permiso para el romper IFE. con los para romper con los laboratorios y poder negociar, digamos, por ejemplo, la posibilidad de que los jubilados tengan, yo creo que son 4.000 remedios gratis a su disposición? No. Sí, o el aporte extraordinario, ¿no? O el aporte extraordinario. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que opinamos como si no existiera pandemia o si no existiera una crisis de deuda o si no existiera una recesión heredada del macrismo. Y yo entiendo que la gente que está desesperada porque la está pasando mal no tenga esto en cuenta. Lo entiendo. Ahora, los que venimos a los medios de comunicación tenemos que ser responsables, porque no se lo puede juzgar a Alberto Fernández con las expectativas prepandemia, o no se lo puede juzgar a este equipo económico como si no tuviéramos el peso de la deuda que tenemos. Porque la verdad que los Pero problemas el gobierno no tiene también debilidades o contradicciones o marchas y Claro, contramarchas que sí. hacen que predomine esta visión. Sí, claro que las tiene. ¿Y qué gobierno no las tuvo? ¿Y qué gobierno no las va a tener? Sí, por supuesto. Uno es un promedio, David. El gobierno de Alberto no es un gobierno perfecto. No. Cometió muchos errores, incluso cometió errores Alberto. lo que se ha vivido a nivel mundial y de la Argentina, Pero, un Gustavo, contexto duro. A ver, ¿cómo entramos a la pandemia? 54% de inflación. 4 años de caída del Producto Bruto Interno. Entramos con un aparato de salud completamente desmantelado, sin condiciones de tomar crédito, sin reservas en el central, con déficit fiscal secundario. Entonces, es cierto que para las personas que están en una situación de angustia, esto que yo estoy diciendo puede sonar excusa, pero las personas que tienen que formar opinión, las personas que analizan política, lo tienen que tener presente, porque lo que hizo el macrismo fue nos destruyó los instrumentos con los cuales teníamos que aplicar nosotros políticas La contracíclicas. Secretaría de Comercio se había quedado sin Por inspectores. ejemplo, lo que contaba Feletti, creo que en este canal ayer. Sí. Entonces, si eso sucede, y va a haber que no te permitan tomar deuda, que vos no puedas, por ejemplo, aplicar Bueno, lo que te políticas... respondió Vidal a vos en el debate, Claro. cuando le preguntaste cómo iban a pagar la deuda. Increíble. Además, Gustavo, después reflexionándolo, también mintió, porque ella sostenía que con la confianza que generaba el PRO, como es un partido pro mercado, seguramente iba a tener condiciones de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional porque ellos gozan de confianza en los mercados. Y la verdad es que si terminamos en el Fondo Monetario Claro. Internacional es porque no lo había tenían, confianza. Exacto. El crédito privado ni a Macri, ni la hora le daban. Ni la hora. Por eso fueron a pedir la escupidera con el fondo y entregar todo. Entonces, yo aprovecho tu programa para hablarle a las compañeras y a los compañeros, a los que militan y a los que no militan, pero que se sienten parte. No podemos caer en la tentación de andar todo el tiempo haciendo autocrítica en público. No se puede estar todo el tiempo O así. clavando puñales. Clavándose puñales, buscando culpables, haciendo casa de brujas. Muchachos y chicas, cortémosla. También va Porque, para, perdóname, también va para San enfrente... Lorenzo, ¿no? ¿Cómo? También va para San Lorenzo, ¿no? Sí, no me hablé de San Lorenzo, no. Pero hablando en serio ahora, porque me duele mucho, porque lo que está enfrente es la posibilidad de volver a los 90. Obvio. De volver esa... A ver, este gobierno cometió errores, pero nosotros nunca fuimos en contra de la voluntad popular, nosotros nunca fuimos en contra de las mayorías populares, nosotros no rompimos el compromiso electoral. Entonces, ojo, que si a este gobierno le va mal, lo que viene no es una revolución bolchevique que va a nacionalizar los medios de producción y que va a llevar a la Argentina hacia el desarrollo. Ojo con eso. Lo que viene es un espacio político que le dice a la gente que le va a quitar derechos laborales, que le dice a la gente que va a hacer un ajuste fiscal sobre la seguridad social y que le dice a la gente que va a volver a las políticas de los 90. E increíblemente, hoy en el mundo, este discurso tiene un nivel de aceptación que hace pocos meses atrás no tenía.
Entonces, y que se vivió en carne propia acá, porque ya lo hemos vivido acá durante los 4 años del macrismo. Por eso es importante que tengamos claro lo que está en juego, es importante, digamos, que seamos inteligentes a la hora de plantear las discusiones. No es momento a 30 días de una elección o a menos de 30 de una elección plantear una discusión interna a cielo abierto. No corresponde. A vos te pueden gustar más o menos los funcionarios de este gobierno. Todo el mundo tiene derecho a tener matices, incluso con las políticas más allá de los funcionarios. Ahora, lo que no podemos cometer es el error de dividir el campo popular para que por el medio pase la derecha con un programa que ya te lo están advirtiendo que va a ser más reaccionario de lo que representó Macri. Entonces, va a haber tiempo cuando culminen las elecciones de darle más potencia, más vigor al programa de gobierno, va a haber tiempo de darle más potencia y más vigor a la construcción política. Hay que salir de estas elecciones más fortalecidos para poder negociar con el Fondo Monetario Internacional y lograr conseguir mejores condiciones para la Argentina, para lograr negociar con los actores de poder. Ahora, imaginémonos qué va a pasar los próximos 2 años si el poder público y la democracia terminan debilitadas como consecuencia de que un gobierno como el nuestro termina siendo derrotado por una derecha que lo que dice es que va a hacer lo que quiso hacer en los 90 o lo que hizo en los 90 o lo que quiso hacer con Macri, pero no le dio la nafta. Lo digo por vos, pero en general se habla que hay como una mayoría juvenil que lo acompaña, no es cierto. Digamos, te puedo asegurar que entre lo que representa el Frente de Todos y lo que representa la izquierda trotskista en la Argentina hay mucho más volumen político de la juventud de este lado que de aquel. Incluso hay sectores moderados del radicalismo o liberales, digamos, del PRO, que no son lo mismo, y hay jóvenes que forman parte de esas corrientes ideológicas, así que yo no veo a toda la juventud. Lo que sí noto es que hay un sector de la juventud importante, impensado también hace un tiempo atrás, que acompaña un liderazgo de esta naturaleza que milita este tipo de disparates como lo que acabas de resumir vos, Pedro. Y bueno, yo la explicación que le encuentro es el malestar, la bronca, o sea, el problema es la traducción política de ese malestar. ¿Pero por bronca o malestar vas a votar a tus verdugos? Yo creo que hay gente que no le presta atención al contenido, sino a las formas, y hay gente que se queda con... Mira, lo leía la vez pasada un informe sobre por qué un sector de la clase media había votado a Trump, ¿no? Inclusive, por ejemplo, por qué los negros lo votaban a Trump, o por qué las minorías raciales o sexuales lo votaban a Trump. Y la explicación que daban era que se daban cuenta que esa parte del discurso era equivocada, pero a pesar de eso creían que la solución económica pasaba por lo que Trump proponía. Haciendo un paralelismo en la Argentina, te podría decir que creo que hay gente que puede votarlo a Milei, que se da cuenta que está diciendo disparates cuando habla del cambio climático o de la efectividad de la vacuna, pero que sin embargo lo vota porque supone que es un voto que le duele al sistema político. Entonces, esa lectura, te voy a votar a Milei para que te duela, porque en realidad quiero mostrar que estoy no enojado, sino muy enojado, es una lectura que puede conducir a la aparición de un fenómeno como el que fue Bolsonaro en Brasil o Trump también en los Estados Unidos, que al principio parecía ser marginal y muchas veces la progresía, se reía, decía jajaja, mirá qué delirante, y un día el mirá qué delirante construyó mayoría electoral y ganó y gobernó. Claro. Si el Frente de Todos queda debilitado y perdemos, por ejemplo, la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, del quórum, perdón, lo que va a terminar pasando es que la derecha no se va a conformar con proponer una agenda para los próximos 4 años. La va a proponer ahora. Obvio, ya lo están diciendo. Exactamente. Presentamos los proyectos ahora de reforma laboral. Exactamente. Entonces, hagámosle el ejercicio intelectual de imaginarnos 2 años en este contexto de crisis económica y social, una derecha con la intención de gobernar dentro de 2 años. ¿De qué manera van a jugar? ¿Quién les va a fijar la agenda? ¿La agenda la va a fijar el radicalismo, la van a fijar los sectores moderados de Juntos por el Cambio o la van a fijar los ultras? Mirá lo que pasó con un tipo, yo siempre digo, a mí Horacio Rodríguez Larreta, no lo conozco a Horacio Rodríguez Larreta, no nos invitó a dialogar, mi amigo Mariano Recalde por carta el 26 de abril le mandó una carta pidiéndole una reunión, no sucedió. Pero nunca lo había escuchado decir que no estaba dispuesto a dialogar como lo escuché en estas 24 horas. ¿Eso a qué se debe? A que se haya animado. ¿Por qué se animó a decir no voy a discutir con ellos? Porque sienten que pueden volver al poder. Porque sienten dicen, pero nosotros vamos a hacer lo posible para desgastarlos. Y porque la ultraderecha, los sectores más reaccionarios, le terminan marcando la cancha, Gustavo. Entonces, porque que no lo haga es una cosa, pero que lo diga públicamente, la verdad que si vos sos un votante republicano, un liberal republicano, te debería caer mal que tus representantes se nieguen a la posibilidad del diálogo. Seguimos esta noche en Minuto 1, nos estás acompañando con el hashtag Macri busca su juez y estamos con Leandro Santoro. ¿Cómo percibiste en el cara a cara? Vos decías recién Vidal mintió.
¿la viste que mintió mucho? Y mirá, todo el tema de educación fue alevoso. De hecho, algunas cosas, hay un video que subimos en mi cuenta de Twitter, lo pueden ver, Sí. donde hablamos de la cantidad de escuelas que tiene la ciudad, cuántas son nuevas, cuántas son reemplazo, y donde se comprueba además que efectivamente hubo una desinversión importante en la ciudad. En ese punto, obviamente que sí. Me parece además que la mentira más grande es no poder reconocer los errores que ellos cometieron. Porque si no haces ningún tipo de reconocimiento de los errores cometidos y te seguís proponiendo como si no hubiese pasado nada, es que estás tratando de borrar el rastro de tus errores. A Milei lo vi muy desordenado, nervioso, desordenado, y a Miriam la vi bien. Sin lugar a dudas, creo que a Milei lo desnudó en todas sus falencias el debate. Sí, sí. Lo mostró débil, ¿no? Sí, sin argumentos. Es incoherente, me parece es un tipo que no tiene solvencia y además no tiene estabilidad emocional. De hecho, él hizo de su desequilibrio emocional una virtud. ¿Viste? Mirá, yo puedo decir cualquier cosa y los agredo a estos, total, son la casta. Que también ahí hay un concepto muy delicado, que es la idea de la violencia y de la discriminación utilizada como una forma de acción política, ¿no? Es jodido eso, Gato, no hay que dejarlo pasar. No. Vos podés tener, yo, por ejemplo, con el PRO tengo diferencias ideológicas fuertes, incluso con Patricia Bullrich, pero que es como la más parecida a Milei, pero me parece que el nivel de violencia, de patoterismo y la cosa primitiva es verdaderamente la diferencia entre un conservador en los Estados Unidos y Trump, ¿no es cierto? O sea, Trump como que rompió todas las leyes, inclusive había republicanos que terminaron votando por los demócratas porque no podían creer lo que estaba pasando con Trump. Bueno, a mí me parece que acá pasa algo parecido por lo que decía Pedro recién, por las negaciones a lo elemental, al cambio climático, a la efectividad de la vacuna. Ahora, ¿no crees que en algún aspecto el Frente de Todos tiene que endurecer también su discurso? Porque la derecha son muy disciplinados, ¿eh? Te arman mentiras permanentemente, avanzan, no les importa, lo salen a defender a Fabián Pepín Rodríguez Simón o a Macri, no les importa nada. ¿No hay como cierta debilidad a veces, o cierto miedo, temor a esos mensajes de disciplinamiento de la derecha y de los medios? No veo temor. Lo que me parece es que cuando vos gobernás tenés siempre la responsabilidad de gobernar para todos. Alberto y Cristina gobiernan para todos, son presidentes electos por el Frente de Todos, pero no son los presidentes y la vicepresidenta del Frente de Todos, es presidente y vicepresidenta de la República Argentina. Entonces eso obviamente te condiciona muchas veces a la hora de declarar. Creo que se necesita la institucionalización del Frente. Habría que tener, así como está hoy Gabriela Cerruti como portavoz del gobierno, el Frente de Todos debería tener portavoces oficiales para poder decir con más claridad algunas cosas. A ver, el caso de la ley de etiquetado frontal fue clave, porque ahí estaba muy bien el papel de Máximo Kirchner, diciendo, de un lado están los lobistas de las empresas multinacionales que llegan al extremo de proponer una ley que le quita información al consumidor. Increíble, ¿no es cierto? Bueno, y del otro lado estamos los que decimos, acá hay que regular porque está en juego la salud, y todo lo que ya conocemos que es el funcionamiento oligopólico de algunos mercados.